Buenas noches, ¿qué tal maestros y maestras del Perú? Un gusto. Aquí, la profesora Norma, la profesora Normita, estoy dando este tiempo para grabar ya que no lo he hecho hace varios días, bueno, por cuestión de tiempo, pero quiero dejar por aquí algunos modelos, una propuesta, un esquema de algunas sesiones para que si les pueden servir, pues bienvenido, ¿no es cierto? Recuerden que es una propuesta. Una propuesta es para poder adaptar, para poder mejorar, para poder reajustar, ¿ya? Entonces, es también en el link de los comentarios voy a dejar el modelo para que ustedes lo puedan descargar. Y si les sirve, genial, genial. Saludos para todos. He leído por ahí algunos comentarios y mi más profundo cariño para todos quienes por ahí me están dejando un comentario. Y había un comentario que querían una sesión de la competencia lee. Pues ahí van con la competencia lee. Voy a compartir este mi documento para explicarlo lo más breve posible. Bueno. Leemos una historia sobre la importancia de la lectura. Les comento que esta clase, cuando la elaboré, me gustó mucho, me gusta mucho, por eso es que quiero que quede aquí en esta magia de la tecnología y quede aquí para siempre, ¿no es cierto? Probablemente va a quedar para siempre. Entonces, leemos una historia sobre la importancia de la lectura. El título, hemos dicho que puede ser una frase nominal, puede iniciar con un verbo o puede ser una pregunta. En esta oportunidad es es un verbo, ¿no es cierto? Leemos. Eh, ya, ahora nos vamos al propósito de la sesión. Hoy leemos una historia de Tomás, o puede ser, leemos la historia de Tomás. No se encasillen mucho en ello. Lo importante es que el propósito quede comprensible para los estudiantes. Hoy leemos la historia de Tomás, aquí sería voy a ponerle, la historia de Tomás sobre la importancia de practicar la lectura. ¿Ya? Ese va a ser el propósito de mi clase. Leer la historia o puede ser un texto narrativo también sobre la importancia de la lectura, pero si quiero especificar, hoy leemos la historia de Tomás sobre la importancia de practicar la lectura, bueno, la preparación de la sesión, mis materiales. Voy a mi matriz de planificación. Bueno, en esta parte de la planificación, la competencia lee, capacidades todas las capacidades. Estoy subrayando, infiere, porque es la que más peso le voy a dar, porque es la que voy a evaluar con mi instrumento de evaluación. ¿Qué quiere decir, profesora? Entonces, si usted solo ha subrayado infiere, solo va a evaluar ello. Pues sí, la mayoría de las preguntas van a estar orientadas a infiere y porque seguramente en el diagnóstico o en el análisis veo que lo que necesitan mis estudiantes en las necesidades de aprendizaje es infiere. Que sí, voy a hacer preguntas de obtiene, sí, si voy a hacer una ficha de comprensión lectora, ¿puedo agregar de obtiene? Sí, porque las competencias, porque las capacidades se movilizan. Sí, puedo agregar unas dos preguntas de obtiene, puedo poner unas tres, unas cuatro de infiere, que es lo que mayor peso le voy a dar, y puedo agregar una de reflexiona, que es el evalúa el pensamiento crítico y todo ello. Sí, sí se puede hacer. Entonces, el desempeño, profesora, ¿puedo coger un desempeño? Sí. ¿Dos desempeños? También. ¿Puedo coger el estándar? También. Por eso se dice que los criterios salen o se elaboran a partir del desempeño o puede ser a partir del estándar. En una clase de agosto, como estamos, yo podría partir del estándar y cojo un criterio que se relacione a la primera parte o que se relacione directamente con él obtiene, otro criterio que se relacione con él infiere, otro criterio que se relacione con él reflexiona. Y por eso se dice que los criterios movilizan capacidades. Pero yo también podría
y en una clase dedicarme solo al infiere porque veo que hay necesidad de ello y me dedico al infiere y todos mis criterios irían enfocados en infiere. También va a depender de cómo estén sus estudiantes, va a depender de las necesidades de aprendizaje que hay en su aula, va a depender de lo que ustedes como maestros planifiquen. Entonces, aquí en este caso estoy cogiendo dos, dos desempeños. Deduce las características implícitas de personajes y determina el significado de palabras según el contexto. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Que solo lo voy a hacer con la ficha? No, lo voy a hacer durante el desarrollo, porque la ficha de evaluación no solo entra en esa última parte justamente del cierre o de la evaluación, sino que yo desde antes ya puedo ir recogiendo evidencias de aprendizaje a través de mi instrumento de evaluación. ¿Qué más? Explique el tema, el propósito y las motivaciones de las personas, personajes, la enseñanza, los valores de texto. Sí, sí voy a hacer todo ello, por eso es que lo estoy subrayando. Ahora, en la evidencia completa una ficha de comprensión lectora sobre el texto leído. Criterios. Deduce características de los personajes de la historia. Deduce el significado de palabras y expresiones del texto. Estos dos infiere el tema y el propósito del texto, infiere la enseñanza y los valores en el texto. ¿Está la enseñanza tal cual en el texto? No, ¿no es cierto? Los va a inferir. Y en esta historia que les presento aquí, sale para muchas más preguntas, puedo inferir cómo es Tomás, puedo inferir cómo es su mamá, cómo es el maestro, puedo hacer esas inferencias. ¿Puedo agregar un criterio de obtiene? También, también. ¿Puedo agregar un criterio de evalúa o de reflexiona? También, siempre y cuando esté en mis criterios y me permitan que se desarrollen, me ayuden, bienvenido sea también ese criterio, ¿ya? Pero yo en esta oportunidad voy a priorizar estos 4 criterios que sí van a haber preguntas de obtiene, pero de manera oral, que sí van a haber preguntas de reflexiona, pero también de manera oral. Entonces, en esto de la planificación hay mucha autonomía, no es nada rígido, es algo muy flexible de acuerdo a sus estudiantes. Bueno, la competencia transversal es gestiona el enfoque transversal en el enfoque de derechos. Desarrollo de la actividad. Aquí otro. ¿Por qué les compartí esta clase? Porque a veces maestros pasa de que algunos docentes piensan que es para motivar, para enganchar, para la primera rúbrica que dice para involucrar a los estudiantes siempre tiene que ser a través del movimiento, de la dinámica, a través del movimiento corporal, cantando, bailando, una dinámica, un juego y algo muy dinámico. Y sí, es verdad, pero también podemos motivar con movimiento, pero quizá no un movimiento corporal, sino un movimiento ya de estructuras mentales que desde la motivación yo ya empiece a ponerlo a pensar, que mi manera de involucrarlo sea ya poniéndolo a inferir desde la motivación. ¿Es aceptable? También es aceptable. Yo también podría partir aquí con una ruleta, con un rompecabezas, con unas imágenes, pero va a depender de lo que ustedes, de su propósito y del docente, lo que quiera, la manera que él se siente seguro que puede motivar. A mí bueno, esta clase, la elaboré, totalmente es genuina, es mía, entonces me gustó mucho, yo creo que sí se puede lograr aquí. Se saluda cordial y afectuosamente a los estudiantes para propiciar un clima afectivo y de confianza. Básico, ¿no es cierto? Desde el saludo se tiene que notar la cordialidad, la empatía, la confianza, que ellos se sientan a gusto desde ahí. Si le pongo aquí, podría ponerle aquí, entre paréntesis, le podría poner aquí la rúbrica del involucramiento, del clima, ¿no es cierto? Del clima afectivo. Si le podría, ¿no es cierto? Un árbol, por ejemplo. Después de escucharlo, les comenta que en esta oportunidad van a hablar de un tema muy importante y los invita a observar un papelógrafo o un papelote con una noticia sobre
los resultados de la S. Entonces, para mí, esta es la rúbrica del involucramiento. Involucramiento. Para mí, excelente. ¿Cómo los voy a motivar? Con una noticia. No se trata de que yo los voy a poner a leer, sino que quiero que solo con este título y esta imagen en grande, en un papelógrafo de una manera ampliada, y les muestro, a ver chicos, a ver estudiantes, por ahí no les gusta que les diga chicos, pero a ver niños y niños, atentos, les he traído una noticia. Esta noticia la he encontrado en un periódico virtual, porque ustedes saben que ahora también las noticias están de manera virtual y está en una página del Ministerio de Educación. ¿Y qué dice? Evaluación muestral de estudiantes 2022 presenta resultados más bajos que los del 2019. Es una noticia del 3 de abril, por aquí está la fecha, ¿no es cierto? Del 3 de abril. Entonces les presento. ¿Para qué? Para captar el involucramiento, ustedes, de los estudiantes. A ver, observen acá. Y luego que les he presentado la noticia, esta noticia aquí abajo también tiene un cuadrito. Y les presento la noticia de los resultados y quiero que vean este cuadrito. Miren cuántos colores tiene: verde, naranja, rojo y un poquito gris. ¿Qué significará? Miren, acá está. El verde significa satisfactorio, en proceso, en inicio, previo al inicio. Entonces, mi motivación, presentarles. Una vez que ya les presenté, viene el recojo de los saberes previos. A través del recojo de los saberes previos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué rúbrica estaré haciendo? Cuando yo quiero, entonces estoy propiciando con los saberes involucramiento y también estoy propiciando el razonamiento. ¿Ya? Entonces les digo a los estudiantes, les digo, a ver, chicos, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué información nos brinda? ¿Esta información es real o es imaginaria? ¿Han escuchado ustedes hablar de la S? ¿De qué se encarga la S? En su colegio, ¿cuándo, en qué ocasiones han escuchado hablar de la evaluación censal? ¿Qué porcentajes de estudiantes están en inicio? ¿Qué porcentajes están en proceso? ¿Qué porcentajes están en logrado? Entonces hay preguntas de obtiene, hay preguntas ya de infiere. Entonces con las preguntas yo quiero seguirlos involucrando y quiero ya lograr el razonamiento desde las preguntas, porque hay preguntas de obtiene y también de infiere. El docente propicia el conflicto cognitivo o el reto a través de esta pregunta general, que esta sí la puedo copiar en la pizarra y anoto sus respuestas, porque no sería de anotar todas las preguntas de los saberes y anotar de todas, no, sino de esta del reto. ¿De qué manera podemos mejorar los resultados en este 2023? Ustedes están en cuarto grado, saben que este año posiblemente los van a evaluar, ¿no es cierto? Los van a evaluar porque el ministerio necesita recoger cómo vamos. ¿Y para qué necesita recoger cómo vamos? ¿Cuál es el objetivo de recoger? ¿Y para qué queremos estos resultados? Para mejorar, ¿no es cierto? Para ver qué podemos mejorar como estudiante, como docente, como director. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar los resultados en este 2023? Son saberes previos, ellos me pueden decir sus respuestas y no necesariamente van a tener que estar todo correcto. Son saberes y los puedo ir anotando. Ahora sí doy a conocer el propósito, el título y el propósito de la sesión. Hoy leemos la historia de Tomás para reflexionar sobre la importancia de la lectura. Hoy leemos la historia de Tomás sobre la importancia de la lectura. Así que era el propósito. Además, se da a conocer la secuencia de actividades. ¿A qué me refiero? Que digo, pues el propósito es este y lo que van a hacer el día de hoy es en grupo
van a responder una ficha, van a hacer esto, van a hacer lo otro, el producto va a hacer esto, y los voy a evaluar y la manera en cómo ustedes se van a guiar es a través de los criterios de evaluación y los presento también. Los parafrasean, que los conozcan, quedan en un lugar visible para que sean su guía y doy a conocer, aquí están mis criterios. Luego de ello, recién vienen las normas de convivencia que se ajustan al propósito de la clase. Las normas están muy vinculadas al propósito. Si aquí lo que van a hacer leer, pues tenemos que seguir, saber escuchar, ¿no es cierto? Si van a leer, tenemos que levantar la mano para participar. Si van a leer, tenemos que respetar las opiniones de los compañeros. Ahora sí entramos al desarrollo de la clase. ¿Qué van a hacer? Voy a partir del título, ¿no es cierto? En el antes de la lectura. Les voy a mostrar la lectura que está por aquí. Esta lectura habla sobre la historia de Tomás Alva Edison. Muchos creo que han tenido oportunidad de escuchar esta historia muy bonita de, de este inventor, ¿no es cierto? Es uno de los más ingeniosos inventores de todos los tiempos, reconocido por la lámpara, ¿no es cierto? Y tiene como 194 inventos y todo ello. Entonces, he sacado un extracto. Ahí está, esta hojita. Entonces, les leo, ¿ya? Les leo, dice, Tomás Alva Edison, uno de los más ingeniosos inventores de todos los tiempos, reconocido por la lámpara incandescente, fonógrafo, la electricidad, ustedes averigüen más para que puedan dar más detalle. Cuentan que un día, cuando Tomás Edison era pequeño, volvió de la escuela y le dio un papel a su mamá. Le dijo, mamá, mi maestro me dio este papel y me dijo que solo tú puedes leerlo. ¿Qué es lo que dice? Al leer el papel, sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a leer en voz alta para su hijo. Entonces aquí podrían ponerle la madre, la madre. Al leer el papel, sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a leer en voz alta para su hijo. Su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no cuenta con maestros suficientemente buenos para enseñarle. Por favor, enséñele usted misma. Desde ese día la madre, después de hacer los quehaceres del hogar, empezó a enseñarle a leer a su hijo. Le compraba muchos libros de historia, de arte, de matemáticas y por las noches hacía leer a Tomás hasta quedarse dormido. En el día, mientras ella cocinaba, le tomaba la lección y, y, y ay de él si no respondía correctamente. Le caía su chanclazo. Cada día Tomás disfrutaba leer para sus hermanos y tenía mucho conocimiento sobre el mundo. Ya, algo así es la historia de Tomás. Entonces, muchos años después, la madre falleció y Edison se convirtió en uno de los grandes inventores del siglo. Al revisar un armario encontró la carta de su maestro. La abrió y descubrió el verdadero mensaje que estaba escrito en esa hoja. Su hijo es mentalmente deficiente. No podemos permitir que siga asistiendo a nuestra escuela. Queda expulsado, decía entre sus líneas. Entonces, esta es la lectura, ¿ya? Volvemos acá. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Qué propongo? Copegar el título nada más de la pizarra para el antes de la lectura e inferir, porque mi desempeño habla de la inferencia. He priorizado inferir. La historia de Tomás Alva Edison y responden a preguntas de qué tratará el texto, han escuchado hablar alguna vez de este personaje, quién será este personaje, para escuchar. No se preocupen porque son antes de la lectura, no puede ser que se equivoquen, no necesariamente tendrían que saber de este tema. Puede ser que algunos sí, puede ser que algunos no, pero en cualquier contexto siempre es importante que ellos reconozcan el valor de la lectura.
Entonces se presenta en un papelógrafo con algunas partes tapadas. Ya, ¿qué van a hacer aquí? Ya infirieron en un primer momento antes de la lectura a partir del título. Ahora quiero que infieran ya no del título, sino a partir de la estructura. Entonces, ¿qué voy a presentar? Voy a tapar el texto y dejo solo las imágenes. Y a partir de las imágenes también voy a propiciar la inferencia. Y digo, ¿has visto o leído antes un texto parecido? Según las imágenes, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Para qué? ¿Qué características o elementos tiene este texto? ¿Para qué se escribió este texto? Aunque aquí todavía no lee, entonces, pero ya sabemos que el título dice la historia, entonces para contarnos la vida, la historia, la experiencia de un personaje. ¿De qué viene acompañado este texto? De imágenes. Aunque hay una pregunta ahí, ¿qué características? Van a decir imágenes, título, subtítulo. Entonces esta ya no sería necesaria. Junto con ello se establece el propósito de la lectura y se pregunta, ¿para qué leeremos este texto? Para conocer la historia de un personaje, pueden contestar ellos. Ahora sí, durante la lectura reciben ya de manera individual la ficha de la historia de Thomas Alva Edison y hacen la primera lectura de manera silenciosa y utilizando alguna técnica de subrayado o sumillado según lo que ellos deseen. Luego, con la estrategia de cadena, leen, empieza la docente y en cadena van terminando de leer. Se alienta a los estudiantes a esforzarse en el logro del propósito con empeño y entusiasmo. Lo que queremos aquí en todo momento es, cuando el estudiante infiere, deduce, explica, está desarrollando el razonamiento. Entonces, también podemos agregar algunas preguntas que vayan con el pensamiento crítico, donde el estudiante asume una postura, una reflexión, un compromiso. ¿Ya? Después de la lectura se les presenta a los estudiantes el dado de preguntas, donde tiran el dado y responden a la pregunta que les toque. Responden a preguntas como ¿cuáles? ¿Qué aprendimos después de esta historia? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué valores podemos rescatar? ¿Qué es lo que más les gustó de la historia? ¿Cómo creen ustedes que era Tomás? ¿Cómo era la mamá de Tomás? ¿Por qué le mintió sobre el contenido de la carta? ¿Qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si la madre, no le enseñaba a leer en casa? ¿Qué hubiera pasado si la madre le decía la verdad del contenido de la carta a Tomás? Este, ¿Qué puede hoy en día? ¿Tú crees que estos casos has vivido o has escuchado algún caso similar en tu colegio? ¿Qué pasa cuando un estudiante tiene dificultades de lectura? ¿Quiénes nos pueden ayudar? ¿Quiénes son nuestros aliados cuando tenemos estudiantes con dificultades de aprendizaje en el aula? ¿De qué manera los padres pueden intervenir y pueden ayudar? Y aquí la pregunta del reto que era, ¿de qué manera podemos mejorar esos resultados? Entonces, hay muchas preguntas, las podemos poner en unos papelitos, en unos sobres, y a través de un dado, tira el dado y le sale, por ejemplo, el número 2. Entonces, en el sobre 2 contesta la pregunta. Tira el dado, le sale 3, el sobre número 3 contesta la pregunta que corresponde o está dentro del sobre 3. Pues le sale el 4, la pregunta del sobre 4. Entonces, para hacerlo un poquito más didáctico, entonces se contrasta las respuestas con las que mencionaron al inicio. De manera individual reciben una ficha de comprensión lectora. Esto también va a depender si quieren, lo hacen de manera individual, una ficha en A4, o también les puedo, ya reunidos en equipos, entregar esta ficha ampliada y con integrantes de 5 pueden hacerlo también en equipo, pueden hacerlo en parejas. Va a depender de cómo ustedes lo quieran organizar. Se monitorea en todo momento el trabajo, se recorren los grupos para
cerciorarnos de que hayan comprendido lo que se va a hacer, les hacemos preguntas, repreguntas, retroalimentamos a través de una retroalimentación reflexiva, acompañamos, si hay un niño que está por ahí, está distraído, tratamos de involucrarlo, si hay un niño que está triste, nos acercamos, le preguntamos qué está pasando, lo alentamos, lo tratamos de incorporar de nuevo a la clase, si hay una norma, hay algunas actuaciones que no están cumpliendo, no se acercan a las normas de convivencia, las regulamos a través de las normas de convivencia, hablamos claro, fuerte, recorremos los grupos, nos acercamos, nos agachamos, miramos a los niños a los ojos, los ayudamos, pero a través de preguntas. Esta lectura tiene para hacer bastantes preguntas de obtiene, de infiere, de reflexiona. Va a depender lo que ustedes prioricen y de cómo estén sus estudiantes. Último proceso, vamos a evaluar, ya, una vez que los estudiantes también hay que darles un tiempo antes de pasar al otro para que respondan esa ficha y desde sus lugares puedan compartir. Por ejemplo, ya les digo, tienen 10 minutos para responder esta ficha en equipos. Ahora sí, han transcurrido el tiempo, por favor, el grupo 1, desde su sitio, por favor, coméntenos su respuesta de la pregunta número 1. El grupo 2, su respuesta. Ayúdenos con la pregunta número 2, el grupo 3 de la 3, para que quizás en estas clases no hay el tiempo para que todos se expongan. Entonces, aunque sea, vamos a dividir para que puedan poderlos escuchar, poderlos a ver cómo van, ¿no es cierto? Y que compartan y que socialicen con sus compañeros. Y si hay tiempo, ¿qué piensa el grupo 2 de la respuesta de su compañero del grupo 1? Para que todos puedan participar. Y terminamos con las preguntas de metacognición. ¿Cuál es el propósito de la clase? ¿Qué actividades realizaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Y cómo les sirve esta información para su vida diaria? ¿Cuál es la enseñanza en esta historia? ¿A qué se comprometen después de esta clase? Se felicita, se agradece la atención de todos los estudiantes. Y más o menos por ahí vamos terminando. Entonces, voy a mostrarles a ver qué más tenemos aquí. Bueno, el instrumento de evaluación con mis criterios que están en la planificación. Aquí tenemos mi noticia que la he utilizado para motivar. Inclusive la noticia podría ser nada más esto. Imagen con el título y es mi manera de motivar porque la imagen dice mucho, ¿no es cierto? Con el título. Mi lectura, que me tengo que analizar bastante lo que son las imágenes, hay tanto por preguntar, y elaborar mi dado, ahí están mis preguntas para mi dado, y una fichita que puede ser personal o pueden hacerla ustedes con todo, de manera grupal. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo crees tú que era Tomás y su mamá? Inferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del texto leído? Inferencia, porque no está. ¿Qué nos enseña en esta historia? Inferencia. ¿Qué valores podemos rescatar? Inferencia. ¿Qué significa, según el texto, mentalmente deficiente? Inferencia. ¿Podemos hacer de obtiene? Ya hemos hecho bastantes de obtiene de manera oral. ¿Podemos hacer de reflexiona? También ahí está lo del sentido, la utilidad para la vida, entre otras. Pero lo que va acorde con mi instrumento de evaluación son estas preguntas, porque si no ya se me harían como 10 preguntas. Bueno, espero que les pueda servir esta clase. Voy a subirla al Drive y después del Drive, para que la puedan descargar si desean. Es una propuesta, maestros, es una propuesta que la pueden mejorar, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace una clase y después ustedes la revisan y después se les ocurre otra idea, dice, le voy a cambiar, le voy a poner esto. A mí me pasa que ya tengo una clase y la vuelvo a revisar o la vuelvo a ejecutar en otra oportunidad y le mejoro, porque siempre hay algo que mejorar. Saludos cordiales, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, gracias.